Bienvenidos al séptimo Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Mujer, la historia también la escribes tú, a cargo de la estudiante Ivonne Turriago de Uniminuto, Bogotá. Un saludo para todos, mi nombre es Ivonne Lorena Turriago de la Rosa, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente soy profesora de música y de artes plásticas. El proyecto del que les hablaré el día de hoy se llama Mujer, la historia también la escribes tú. Durante mi formación académica y mi trabajo profesional me di cuenta de la ausencia de la figura de la mujer desde el enfoque académico y pedagógico, tanto en libros de texto como en las mismas cátedras de formación de los diferentes niveles de educación. Esta ausencia no está presente únicamente en lo referente al arte, sino en todos los aspectos culturales, políticos, científicos, artísticos, deportivos y en general. En otras palabras, casi en todos los aspectos que se pueden nombrar en una sociedad. Dándome cuenta de esto, me interesé en la figura y posición de la mujer en Colombia. Esto me llevó a encontrar diferentes mujeres que desde su individualidad lograron contribuir a muchos campos, no solo a la revaloración de la figura de la mujer en el país, sino aportando a toda la cultura y sociedad colombiana. Encontrarme con estas mujeres me hizo pensar que desde mi experiencia, mi formación como docente y mi acercamiento a las artes, podía de alguna forma combinar todo eso para ayudar a dar visibilidad a las mujeres colombianas mediante un libro ilustrado. Para la creación del libro comencé un proceso de consulta de material físico. Desde un enfoque tradicional, es decir, acudí a libros de texto con enfoque pedagógico. Acudí a esos libros de texto utilizados en colegios, encontrando que son pocos los que abordan este tema. Existen algunos recientes que responden a la revaloración o dignificación de la figura de la mujer que se está viviendo durante los últimos años, pero en general es poca la información de calidad que se puede conseguir sobre las mujeres en Colombia y su importancia en la historia. Esta etapa inicial me hizo reflexionar sobre la figura de la mujer en mi vida estudiantil, tanto en primaria como bachillerato y en parte de mi formación universitaria, donde esta figura es muy endeble, por lo que no alcanzo a recordarla. Imagino que esto mismo le pasará a personas contemporáneas a mí y por supuesto a personas mayores que en otras épocas se habrán encontrado con libros similares a los que yo consulté. Dándome cuenta que en el libro físico no había mucha información, pasé a consultas por internet. Allí encontré un eco, por decirlo de alguna forma, a las ideas que me motivaron a buscar a estas mujeres. Habían videos, entrevistas, testimonios, material fotográfico que abordaba la figura de la mujer desde un punto de vista más íntimo, más personal, presentándolas como son, dándoles voz para que ellas mismas pudieran contar su historia. Pese a eso, esta búsqueda tuvo dificultades debido a que se debe ir un poco más profundo que una búsqueda superficial a la que puede acudir cualquier estudiante. Por dar un ejemplo, si se buscan figuras importantes de la política, a lo largo de la historia aparecerán los próceres históricos, los políticos de moda y la casta política dominante del país, y ninguna o casi ninguna mujer. Este ejemplo puede trasladarse a otras esferas sociales y culturales donde ocurre exactamente lo mismo, con muy pocas excepciones. Habiendo pasado por este proceso de consulta, por decirlo de alguna manera impersonal,
y me decidí a hablar con personas cercanas tanto en el ámbito académico como en mi trabajo. Esto lo hice no preguntando directamente por el papel o la figura de la mujer en Colombia, sino tratando el tema de forma general, es decir, pregunté por las figuras más importantes de la historia de Colombia desde cada una de las áreas de estudio. Teniendo en cuenta esto, pregunté a compañeros de distintas asignaturas por los personajes más importantes en sus clases o los de consulta obligatoria, donde encontré respuestas que parecían sacadas de los libros de texto que consulté antes. Por ejemplo, en la asignatura de español, los nombres que repitieron fueron los que hemos escuchado siempre: Gabriel García Márquez, Rafael Pombo, José Jesús Silva, Mario Mendoza, y parecido sucedió con el docente de la asignatura de sociales, donde salieron nombres como Simón Bolívar, Elkin Patarroyo, presidentes con apellidos conocidos y repetitivos, pero lastimosamente no encontré el nombre de una mujer. Tal vez este problema obedezca no a un desprecio o a un olvido voluntario por la figura de la mujer y todo lo que ello representa, sino al mismo sistema educativo y a los mismos principios que han dejado de lado, no sé con qué intereses, a la mujer en Colombia. Siguiendo con este proceso de consulta y buscando una visión más actual de lo que es la figura de la mujer y lo que puede representar una mujer exitosa en Colombia, decidí preguntar directamente a niñas, a estudiantes de mi lugar de trabajo, por aquellas mujeres colombianas que ellas consideran importantes. A esta pregunta encontré en cada una de las niñas casi la misma respuesta, que obedece a la visión de la llamada farándula colombiana, donde pues prima lo que se refiere a lo visual y no a eso que no se puede ver, al intelecto, al talento, todo eso que está dentro, que no se deteriora con el tiempo, que puede perdurar no solo en formas físicas, sino en pensamientos y en ideologías. Entre la información que conseguí, me interesa destacar un artículo en particular llamado En el siglo XX colombiano, 100 años de progreso asombroso y de violencia sin fin. Este artículo es publicado por Enrique Santos, escritor y periodista colombiano, donde él presenta un resumen rápido de la historia de Colombia, nombrando a las personalidades más importantes de cada época, empezando en 1899 hasta llegar al año 2000, donde nombra a tan solo 4 mujeres que voy a citar según su artículo. La primera en nombrarse fue Luz Marina Zuluaga, quien fue una modelo y reina de belleza colombiana, conocida por ser la primera mujer colombiana en ganar Miss Universo y la tercera hispanoamericana en ganar un gran título de belleza internacional. Luego continuamos con Omaira Sánchez, una niña colombiana de 13 años que murió víctima de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que adquirió reconocimiento mundial al estar 3 días atrapada entre el lodo y los restos de su propia casa, mientras las cámaras de televisión transmitían incesantemente sus últimas horas de vida. Luego nombra a Shakira, la cantante colombiana más reconocida a nivel mundial, y finalmente en el año 2000 a María Isabel Urrutia, ganadora de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney. En conclusión, solo 4 mujeres fueron nombradas como personajes destacados durante 100 años de historia colombiana, una en un contexto social en el que la belleza física es lo más importante, otra que reconocemos porque pasó a muy corta edad por uno de los episodios más traumáticos conocidos por los colombianos, otra por sus talentos artísticos y una por ser ganadora en los Juegos Olímpicos. Aunque pueda sonar un tanto despectivo lo anterior, esa no es la intención, pues han tenido un papel en la historia. Pero me sorprende que durante tanto tiempo solo ellas fueran mencionadas.
¿Y qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con María Cano, por ejemplo, Esmeralda Arboleda, a Débora Arango, entre otras tantas? Tal vez pasa lo mismo que pasó con mis estudiantes y con los libros de texto donde se podría definir que la mujer colombiana importante es solo esa que podemos ver en la sección de la farándula que cierra el noticiero o las pocas que aparecen en la sección deportiva. Es decir, es un relato corto y pobre que no alcanza a cubrir la historia de las mujeres colombianas dentro de la misma historia de Colombia y su importancia en ella. Con toda la información reunida, me concentré en lo que conseguí en internet y llegué a la parte más difícil del libro, no por ser el inicio, que siempre es difícil, sino porque debía elegir a las mujeres que harían parte de este libro, que espero y quiero que sea el primero de muchos. Finalmente me decidí por María Cano, la flor del trabajo, defensora de los derechos de los trabajadores, por Esmeralda Arboleda, periodista y figura importante en el movimiento sufragista, Débora Arango, artista plástica, Teresita Gómez, la primera pianista afrocolombiana, Petrona Martínez, cantautora del folclore colombiano también, Adriana Ocampo, una geóloga planetaria colombiana y directora del programa de ciencias de la NASA. Está también María Isabel Murillo Samper, también conocida artísticamente como Missy, que fue una compositora colombiana y directora de la Escuela de Teatro Musical que lleva su nombre y pionera del teatro musical en Colombia, entre otras más. Conociendo sus vidas, escuchando cuando se podía sus voces, viendo sus rostros, respondía a la pregunta del por qué el libro ilustrado era la mejor forma de darles a conocer, y es que en un libro ilustrado el poder de la imagen no recae en su valor estético, sino en su capacidad de acompañar y enriquecer el relato, entendiendo el relato no como una simple narración o un conjunto de palabras que expresan algo, sino como el collage que reúnen todos los elementos de un contexto que está ahí esperando por ser descubierto. En conclusión, estos dos elementos, el relato y la ilustración, se complementan, se conectan y aportan coherencia a la obra de manera simultánea. Ahora bien, aunque los libros fomentan a nivel educativo la enseñanza de contenidos orales y escritos mediante la lectura y la escritura, sin dar importancia a las artes gráficas, en un libro ilustrado en realidad rompe con esta idea, pues la ilustración se vuelve fundamental y la interpretación que el lector hace de las imágenes tiene tanta importancia como la que hace el texto escrito. Otra de las ventajas del libro ilustrado es que, aunque primordialmente son creados para un público infantil, su capacidad de transmitir sirve para que los jóvenes y adultos que no tienen la costumbre de leer, o el público extranjero cuyo idioma es diferente del nuestro, pueda comprender a través de la lectura visual de la ilustración lo que se está queriendo decir. Teniendo en cuenta lo anterior, creo que esta podría ser la obra más indicada para mis intenciones, traer al presente y llevar al futuro no solo la obra de algunas de las mujeres más importantes de nuestro país, sino su imagen, sus rostros, como lo he expresado antes, que merecen estar presentes en la memoria de todos. Quiero generar una línea literaria de libros ilustrados en los que las mujeres más importantes de nuestra sociedad colombiana desde el siglo XX y lo que va de este tengan protagonismo, la oportunidad de inspirar y ser nuevos modelos a seguir. Y aunque este proyecto servirá para que las generaciones más jóvenes tengan otras miradas, podría llegar a ser más valioso como una herramienta para los maestros que podrán mostrarnos y enseñarnos más sobre ellas. Para crear este libro ilustrado utilicé fotografías de ellas en plano medio, donde lo más importante fuera la expresión de sus rostros. Estas fotografías las dibujé a lápiz sobre papel, les di color con acuarela,
Seguido a esto, marqué los contornos con grafito para poder dar volumen y más vida a las imágenes. Posteriormente las digitalicé utilizando un escáner para poder trabajar las ilustraciones también en Photoshop, combinando así las dos técnicas, tanto la análoga como la digital. Luego en Photoshop seguí trabajando los colores, los fondos y perfeccionando los trazos, y de allí se trasladó el resultado a InDesign para realizar la maquetación del libro. El texto que acompaña cada imagen es el resultado del proceso de consulta de las diferentes fuentes. Estos en su mayoría tienen un estilo en prosa que alterna con algunas partes líricas. Estos textos tendrán relatos en primera persona de la vida de ellas en un corto resumen, resaltando sus esfuerzos y logros. El estilo de los textos es completamente libre y busca un acercamiento íntimo a cada una de estas mujeres, donde me tomaré el atrevimiento de ser dueña por un momento de sus voces. Esto con el fin de hacer que la lectura sea amena y que pueda conectar más fácil con el lector, que lo leerá lógicamente en primera persona. Esto también es una forma de darles voz, de hacer que ellas hablen directamente con el lector como si le estuvieran contando su vida. Para finalizar, espero que el libro pueda convertirse en una herramienta para los docentes, que pueda ser utilizado en las clases y que ayude a que este fenómeno de igualdad y de equidad que está surgiendo y tomando fuerza pase de ser algo momentáneo, y que en unos años las respuestas de los docentes y los estudiantes a la pregunta ¿cuáles son los personajes más importantes de Colombia?, incluya algunas de estas o a todas las mujeres que han sido olvidadas durante tantos años. Gracias por acompañarnos en el 7º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.